tal, jóvenes? Buenas tardes, sean bienvenidos virtualmente a mi casa. Les saluda Mauricio Cañada, soy su profesor de análisis de circuitos eléctricos y bueno, en este caso vamos a continuar las clases teóricas que han quedado suspendidas debido a esta situación que ya todo el mundo sabe. Vamos a comenzar de una vez por donde nos quedamos, así es que les voy a pedir que pongan mucha atención y traten la manera de anotar en su cuaderno alguna duda que tengan y así pues por los medios oficiales vamos a tratar de despejar esas dudas que tengan. Así es que pues empecemos. Vamos a comenzar con el tema de linealidad y superposición. Entonces, primeramente vamos a comenzar con una presentación donde yo de manera teórica les explico de qué se trata el teorema. Luego voy a proponer un par o dos o tres ejercicios que vamos a desarrollar en esta pequeña pizarra y luego les voy a dejar unos ejercicios propuestos para que ustedes los hagan en casa. De esa forma vamos a ir trabajando con respecto a esta semana. Así es que comencemos ahorita. Bueno, con respecto al tema el que habíamos quedado en las clases anteriores, nos habíamos quedado pendientes con el tema de superposición. Así es que he preparado una pequeña presentación para entrar a dicho tema. Sin embargo, ya habíamos escrito algo, por lo menos creo que en la pizarra les había puesto algunos conceptos acerca de superposición. El tema en sí, en este momento nosotros vamos a estar entrando en un tema muy general que se llama técnicas útiles para el análisis de circuitos, ¿verdad? Es decir, otras técnicas que nos van a ayudar a analizar los circuitos vistos desde otra perspectiva. Como subtema principal, digamos que tenemos la linealidad y superposición. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta pequeña presentación. Vamos a ver una parte de teoría con este documento y vamos a ver unos ejercicios de ejemplo, unos propuestos y bueno, con eso esperamos también poder llenarnos de conocimiento para afrontar las evaluaciones que están en este ciclo que sigue en pie. Muy bien, entonces cuando hablamos, el objetivo, digámoslo así, principal de esta clase es más que todo, consiste en aprender métodos para simplificar el análisis de circuitos más complicados, ¿verdad? Con mucha frecuencia nos interesa solo el desempeño detallado de una parte aislada del circuito. Entonces, resulta de alguna manera deseable que haya algún método alternativo, un método de sustitución que pueda ayudarnos a simplificar esta parte de acá. En sí, una de las, eh, una de las principales ventajas de analizar circuitos con el uso de las leyes de Kirchhoff, que lo vimos en las clases anteriores, es que se puede analizar un circuito sin alterar su configuración original, ¿sí? Y una de las principales desventajas, viéndolo del otro lado, es que implica en gran medida, circuitos complejos y tediosos cálculos que creo que ustedes ya saben mucho de eso. Entonces, el aumento de las áreas de aplicación de circuitos eléctricos ha causado pues que de alguna manera evolucionen los circuitos simples, evolucionen a ser más complejos. Entonces, para enfrentar esa complejidad, a lo largo del tiempo se han desarrollado algunos teoremas para simplificar este análisis. Y uno de esos análisis son precisamente linealidad y superposición, y el otro el de los teoremas de Thevenin y Norton, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Como estos teoremas se aplican a circuitos lineales, primero, bueno, vamos a exponer qué es o de qué se trata eso de linealidad de los circuitos. Y bueno, obviamente, seguido de eso, vamos a exponer qué es lo que es superposición. Y con eso empezaríamos esta clase. Entonces, cuando nosotros hablamos de linealidad, como dice ahí la diapositiva, la linealidad es la propiedad de un elemento que describe una relación lineal entre causa y efecto, ¿verdad?
En otras palabras, bueno, cuando alteramos una situación, una propiedad de entrada, ¿verdad? Tenemos como respuesta otra situación. Entonces hay una como proporción ahí. Entonces, cuando hablamos de linealidad, nos referimos a dos conceptos que se trata de homogeneidad y aditividad o una propiedad aditiva. Entonces, para que haya linealidad en un circuito, ¿verdad? Tiene que ser homogéneo y tiene que tener propiedades aditivas. Cuando decimos aditivo, es más que todo que se sume. Un término, no es un, en otras palabras, como un término de suma. Cuando hablamos de homogeneidad, ya establece que si la entrada, ¿verdad? Si a la entrada se le multiplica por una constante, ¿verdad? La salida se multiplica también por la misma constante. Tenemos aquí, por ejemplo, la ley de Ohm, que como dato de entrada, bueno, tenemos el voltaje. Y ese voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Si en un lado, si el voltaje lo multiplicásemos por una constante, ¿verdad? Como respuesta en la salida, vamos a tener de que el producto de la resistencia por la corriente también iría multiplicado por esa constante. Digamos, en el término, viendo esta expresión de acá, digamos que a la par de este voltaje existe un valor de 1, que no se pone, pero ya se sabe. De igual manera, al otro lado de la igualdad, existe también ese 1 multiplicando este producto. Eso se llama homogeneidad, ¿verdad? En este caso, si la corriente, acá, si la corriente se multiplica por esta constante K, ¿verdad? La tensión, es decir, el voltaje, también en consecuencia se multiplica por esa constante K. Esa es la propiedad de homogeneidad, ¿entendido? Entonces, cuando hablamos de propiedad aditiva, ¿sí? Cuando hablamos de propiedad aditiva, esta establece que la respuesta, fíjense, hay un trabalenguas aquí. Esta establece que la respuesta de una suma de entradas es la suma de las respuestas de cada una de las entradas aplicada por separado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, si yo tengo un voltaje 1 que es igual a la corriente bueno, la resistencia por la corriente I1 y tengo un voltaje 2 que es igual a la resistencia por la corriente 2, entonces yo puedo calcular, ¿verdad?, de manera aditiva un voltaje total, ¿verdad? Puedo hacer la aplicación de la suma de esas dos corrientes, la suma de las dos corrientes I1 más I2 multiplicado por la resistencia va a ser igual a la suma de cada una de esas respuestas. Por ejemplo, I1 por R más I2 por R. Y eso va a ser igual al voltaje 1 y al voltaje 2, que son los mismos que tenemos aquí. Esa es la propiedad aditiva. Nosotros hacemos esta propiedad aditiva a veces sin quererlo y sin notarlo, o al menos sin saber ese concepto, pero lo aplicamos mucho en casos de factoreo, operaciones básicas de matemática, etc. Entonces, en general, como estamos hablando de linealidad, estamos hablando de circuitos lineales. Es decir, que esa propiedad de linealidad se tiene que aplicar a los circuitos. Y si se aplica a los circuitos, entonces esos circuitos son lineales. Y un circuito lineal, como dice acá, es aquel cuya salida se relaciona linealmente, ¿verdad?, entre paréntesis, o es directamente proporcional a su entrada. Este término de directamente proporcional nos recuerda mucho a la relación, o digámoslo así, a una recta con una pendiente. Esa pendiente tiene denominado un valor de m en un plano cartesiano y/x, de tal forma que, si ustedes se recuerdan, y es igual a m por x. Entonces ahí hay una proporción, de linealidad, una proporción de linealidad en esa recta.
Pero a veces nosotros aprendemos de lo contrario, es decir, aprendemos el concepto del otro lado. Entonces, un ejemplo de no linealidad, ¿sí? Un ejemplo de no linealidad viene siendo por medio de la potencia, la relación que hay entre la resistencia y la potencia. Digamos que cuando yo tengo una corriente, ¿sí?, que fluye por una resistencia, entonces la potencia, ¿verdad? La potencia en esa resistencia va a ser igual a R por I1 al cuadrado. Eso lo conocemos. Si también al mismo tiempo o también tengo una corriente I sub 2 que fluye en una resistencia, en esa resistencia, entonces la potencia 2 va a ser igual a R por I2 al cuadrado. Ahora, la suma, que si quisiéramos hacer lo anterior, ¿verdad?, de sumar las dos corrientes y meterlas en la ecuación, en este caso la ecuación de la potencia, si esas dos corrientes las sumamos y esas fluyen por la resistencia, entonces la potencia absorbida sería P3, ¿verdad?, igual a la resistencia multiplicado por I1 más I2 al cuadrado, aplicando esta misma fórmula. Entonces, pero me encuentro que en realidad todo lo que está dentro de este paréntesis está al cuadrado, por lo tanto va a ser igual a esta expresión, R y 1 al cuadrado más 2 veces R por 1 y 1 e I2 más R por I2 al cuadrado. Si se fijan, esta expresión de acá no es igual a la propiedad, esta expresión de aquí que es la de homogeneidad, no es igual a la propiedad aditiva, ¿verdad?, de la potencia con la resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque P1 es igual a R por I1 al cuadrado y P2 es igual a R por I2 al cuadrado. Esas dos sumas no es iguales. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Podemos decir que la relación de la resistencia y la potencia no es lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto, digámoslo así, de linealidad. Entonces, por eso, digamos, ahora hablando de superposición, precisamente, el principio de superposición es una de las consecuencias más importantes de la linealidad, porque en este principio es que se manifiestan esas dos características, tanto la homogeneidad y como la propiedad aditiva de eso. Entonces, el principio de superposición, en otras palabras, practica la linealidad en los circuitos eléctricos. Vamos en este caso nada más a limitarnos a utilizar o a usar más que todo un elemento pasivo de los circuitos, que sería la resistencia en este caso, hablando de cuando estamos hablando de corriente directa. Entonces, ¿qué es entonces el principio de superposición? Eso aquí nos quedamos la clase pasada. El principio de superposición establece, veamos acá, que la tensión entre los extremos, entre paréntesis, o la corriente a través de un elemento en un circuito lineal, es la suma algebraica de las tensiones o corrientes, llamadas muchas veces contribuciones, a través de ese elemento debido a que cada fuente independiente actúa sola. En otras palabras, en el buen salvadoreño, el principio de superposición lo que nos dice es que en un circuito lineal, nosotros para poder establecer ya sea una cantidad o un parámetro, que sería un voltaje o una corriente, nosotros podemos encontrar ese parámetro sumando cada una de las contribuciones que provee cada una de las fuentes independientes presentes en el circuito. Una de las palabras clave en este tema son las contribuciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una fuente de 12 voltios, ¿verdad? Y yo necesito encontrar la corriente que fluye en alguna de las resistencias. Entonces, esa fuente de 12 voltios me tiene que contribuir
con una componente de la corriente que pasa por ese circuito, por esa resistencia, anulando o ignorando, digamos así, las demás fuentes de corriente y de tensión que existen. Entonces, yo lo que voy a hacer es, digamos así, explicándoles poco a poco algunos de los términos y claves del análisis de estos circuitos. Es importante señalar que cuando yo voy a aplicar el principio por superposición, por ejemplo, yo tengo tres fuentes de voltaje, tres fuentes independientes, entonces yo voy a, al anular una fuente de voltaje, en el circuito se me va a manifestar como un cortocircuito. En cambio, cuando tengo una fuente de corriente, lo que me va a quedar al anular esa fuente es un circuito abierto. Pero eso lo vamos a ir viendo en la ejecución de los ejemplos. Entonces, pasos para aplicar el principio de superposición. Son tres pasos básicamente, fáciles. Primero, apague todas las fuentes independientes excepto una. Por ejemplo, si yo tengo tres fuentes, tengo una de corriente y dos de voltaje. De esas tres, yo voy a apagar dos. Puede ser de que apague las dos de voltaje y deje activa la de corriente. O al revés, puede ser de que deje activa una de voltaje y apague la de corriente y la otra de voltaje. Determine la salida, tensión o corriente, ¿verdad?, debida a esa fuente activa. Es decir, lo que me está diciendo aquí es que determine yo la corriente o el voltaje que me piden en una resistencia determinada. Aplicando ¿el qué? Las técnicas cubiertas en las clases anteriores. Es decir, que yo voy a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, división de corriente, división de tensión, puedo usar transformación de fuentes, puedo utilizar resistencia equivalente, serie, paralelo, en estrella, en delta. Todo eso me va a servir para determinar la corriente o la tensión que me piden en determinado elemento o resistor en este caso. Ese es el paso 1, ¿sí? Paso 2. Repita el paso 1 en cada una de las demás fuentes independientes. Es decir, este va a ser un proceso repetitivo, ¿verdad? ¿Cuántas veces se va a hacer? Dependiendo del número de fuentes independientes que se tengan. Las dependientes no. Las dependientes no se le puede aplicar estos pasos. Las fuentes independientes no se les aplica este paso. Solo las fuentes dependientes. Si tengo, por ejemplo, 10 fuentes independientes en un circuito, entonces voy a ejecutar el paso 1, la voy a ejecutar 10 veces, ¿verdad? Luego, tercer paso, hay en la contribución total, sumando algebraicamente todas las contribuciones debidas a las fuentes independientes. Entonces, por cada una de las fuentes que yo deje activa, ¿verdad?, yo voy a encontrar una contribución. Por ejemplo, si yo necesito encontrar la corriente, una corriente en una resistencia y tengo 10 fuentes independientes, entonces voy a tener que analizar 10 veces ese circuito para encontrar 10 veces la corriente que me piden y las voy acumulando, cuando al final voy a sumar todas esas contribuciones de esa corriente para tener una corriente total, que va a ser la corriente que me pide el ejercicio. Muy bien, entonces básicamente esa es la teoría, ¿verdad?, que tenemos que ejecutar. Entonces a continuación vamos a desarrollar 2 ejercicios, 2 ejemplos, y seguido de eso vamos a dejar unos ejercicios propuestos para que ustedes los hagan en casa, y también podemos seguir cualquier duda que tengan, ustedes pueden comunicarse conmigo para poderla desarrollar. Muy bien, el ejemplo 1, ahí está, el ejemplo 1, no sencillo para poder conocer este principio. Tenemos este circuito con 2 fuentes independientes acá y 2 resistencias. Dice el ejercicio: aplique el teorema de la superposición para hallar V.
es decir, el voltaje que está en la resistencia 4 ohmios. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar en la pizarra este circuito. Bueno, muy bien. El primer ejemplo que vamos a desarrollar, ya lo habíamos dicho, es un circuito que tiene dos mallas, una fuente independiente de voltaje de 6 voltios y una fuente independiente de corriente de 3 amperios. Entonces, lo que hay que encontrar acá es el voltaje que está en la resistencia de 4 ohms. Como vamos a aplicar el principio de superposición, el principio de superposición nos dice de que en este caso, para encontrar el voltaje, en este caso, vamos a tener que sumar cada una de las contribuciones que aporta cada una de las fuentes independientes. Es decir, que vamos a encontrar, por ejemplo, acá, este voltaje, el voltaje que nosotros necesitamos encontrar, va a ser igual a la suma de las contribuciones de cada una de las fuentes independientes. Por ejemplo, voy a encontrar un voltaje 1, yo lo voy a llamar voltaje 1, más un voltaje 2, ¿verdad? En este caso, el voltaje 1 es la contribución, voy a decir yo que va a ser la contribución de la fuente independiente de voltaje, de esta forma, ¿sí? Más, ¿verdad? Más la contribución, es decir, B sub 2, que es la contribución de la fuente independiente de 3 amperios. ¿Sí? Es decir que el voltaje B sub 1 lo voy a encontrar dejando activa la fuente de 6 voltios. Y el voltaje B sub 2 lo voy a encontrar dejando activa la fuente de 3 amperios. Quiere decir de que cuando encuentre B sub 1 voy a dejar activa la de 6 voltios y voy a dejar inactiva la de 3 amperios. Y cuando encuentre B sub 2 voy a hacer lo contrario, voy a dejar activa la fuente de 3 amperios e inactiva la fuente de 6 voltios. Así es que, para encontrando, voy a poner acá encontrando, ¿sí?, la contribución de, vamos a ponerlo así, la contribución de la fuente de 6 voltios. Quiere decir de que en mi circuito voy a dejar activa la de 6 voltios e inactiva la de 3 amperios. Quedaría de esta forma. ¿Sí? ¿Verdad? Y acá, cuando dejo inactiva una fuente de corriente, esta me va a quedar como un circuito abierto. Aquí vamos a poner acá, circuito abierto. ¿Sí? Por lo tanto, aquí no tengo nada, ¿verdad? Prácticamente tengo dos terminales, no pasa corriente ni ningún tipo de otro, solamente tengo esta malla de acá. Entonces aquí tengo, bueno, pongámosle el número acá, 8, 24. Entonces, a partir de aquí, yo lo que tengo que encontrar acá es el voltaje. ¿Qué voltaje sería este? No es el voltaje B, sino que es el voltaje B1, que es el resultado de la contribución de la fuente de 6 voltios. ¿Qué podemos hacer ahí? Sencillo, aplicar las técnicas de análisis de circuito que hemos visto anteriormente. Como tengo una mallita aquí, entonces yo puedo poner una corriente I que pasa por ahí y aplico la LBK, ¿verdad? En malla 1. Solo esa voy a aplicar. Entonces sería, al aplicar LBKI sería 8 más 4, 12 y
va a ser igual a 6 voltios. Por lo tanto, I va a ser igual a 6 entre 12. Es decir, 1/2 amperios, ¿verdad? Si aplico la ley de Ohm, en este caso, si aplico ley de Ohm, ¿dónde voy a aplicar la ley de Ohm? Pues como es este el voltaje que yo ando buscando, la voy a aplicar en la resistencia de 4 amperios. Me quedaría que V1 es igual a la resistencia, que sería 4, multiplicada por la corriente que atraviesa esa resistencia, por I, que ya la encontré acá. Entonces sería igual a 4 por 1/2. Entonces V1 es igual a 2 voltios. ¿Ya? Entonces, este voltaje de 2 voltios representa la contribución de la fuente independiente de 6 voltios en este circuito. ¿Ya? El paso siguiente es encontrar la contribución, en este caso, ahora, de la fuente independiente de 3 amperios para encontrar otro voltaje, que en este caso sería V2. Ahora vamos a calcular o encontrar la contribución de la fuente de 3 amperios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voy a dejar activa la fuente de 3 amperios y voy a dejar inactiva la fuente de 6 voltios. Para dejar inactiva, al dejar inactiva la fuente de 6 voltios, lo que va a pasar ahí es un cortocircuito. Entonces el circuito me quedaría de esta forma. ¿Sí? ¿Verdad? 3 amperios. Aquí tenemos 4 ohmios. Aquí tenemos 8. Y aquí sería dejar un cortocircuito que no es más que un cable que une estos dos nodos. ¿Sí? A esto se le llama cortocircuito. ¿Sí? Entonces, aquí podemos nosotros aplicar luego ahora que tenemos este circuito aquí, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Sería este voltaje, que va a ser ¿qué? Va a ser V2. ¿Verdad? V2 viene siendo la contribución de la fuente de 3 amperios. Entonces aquí hay dos caminos, podemos aplicar las diferentes técnicas de análisis de circuitos. Yo lo que propondría aquí es aplicar división de corriente, puesto que yo tengo acá estas dos resistencias, si ustedes se fijan, están en paralelo. Aquí tenemos un nodo y aquí tenemos todo este otro nodo. Quiere decir de que las resistencias de 8 y de 4 están conectadas, sus terminales, a los dos mismos nodos. Quiere decir que están en paralelo. Si yo redibujo este circuito, me quedaría así. ¿Sí? Y tengo de 8, 4, y aquí tengo la fuente, el valor de la fuente, que es de 3 amperios. Entonces, cuando yo tengo este escenario, ¿cuál es aquella técnica que me ayuda a simplificar el análisis para encontrar? Porque yo lo que necesito encontrar es el voltaje acá, V2, es el que necesito encontrar yo. Pero para poderlo encontrar, con este arreglo que tengo, yo me recuerdo que hay una técnica que se llama división de corriente, la cual me dice de que se puede aplicar cuando tengo dos resistencias en paralelo y también tengo en paralelo una fuente independiente de corriente en este caso. Por lo tanto, yo tendría aquí una corriente, ¿verdad? Y aquí tengo una corriente, bueno, le voy a llamar I sub 8, por llamarle un valor,
Y aquí también tengo otra corriente que le voy a llamar corriente I sub 4, así le puedo llamar, ¿ya? Entonces, la teoría me dice que al aplicar la división de corriente, ¿sí? ¿Sí? Yo la que quiero encontrar es la corriente I sub 4. ¿Por qué? Porque después voy a aplicar la ley de Ohm. Esa corriente I sub 4, al multiplicarla con la resistencia, voy a encontrar V sub 2. Entonces, la corriente I sub 4, según la división de corriente, va a ser igual al valor de la resistencia contraria, 8, entre la suma de las dos resistencias, 8 más 4, multiplicado por el valor de la corriente de la fuente independiente, que sería 3. Entonces, I sub 4 sería igual a ¿cuánto? A 2 amperios. Ahí lo pueden hacer ustedes en la calculadora, ¿ya? Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, ¿sí? Aplicando la ley de Ohm, voy a tener que V sub 2 es igual al valor de la resistencia, 4, por la corriente de esa resistencia, es decir, I4. Sería 2, sería 4 por 2. V sub 2 es igual a 8 voltios. Muy bien. Ahí tenemos el valor, ese V sub 2 es el valor de la contribución de la fuente independiente de 3 amperios. Si se fijan, ya hemos terminado el paso número 1, ¿verdad? Según la teoría que vimos. El primer paso lo hemos repetido ¿cuántas veces? 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuentes independientes. Ahora lo que sigue es hacer la sumatoria o la suma algebraica de las contribuciones para encontrar el valor de la tensión, en este caso, que está entre los terminales de la resistencia de 4 ohms. Ok, entonces lo que vamos a aplicar básicamente es este teorema de acá. Entonces, el voltaje que nos pide el ejercicio, el voltaje V, va a ser igual a la suma de las contribuciones de las fuentes independientes. Por lo tanto, la contribución de la fuente independiente de tensión de 6 voltios nos dio 2 voltios, más la contribución de la fuente independiente de 3 amperios nos dio 8. Por lo tanto, el voltaje es igual a 10 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, hemos aplicado de esa forma el teorema de superposición. En resumen, lo que tenemos acá son dos fuentes independientes. Cada una de estas fuentes independientes aporta una contribución. Esas contribuciones, al ser sumadas algebraicamente, obtenemos el valor que nosotros necesitamos. Para encontrar cada una de las contribuciones de las fuentes, tenemos que redibujar el circuito de acuerdo a cómo quedan inactivas las fuentes y dejando activa solo una, la que estamos analizando, y aplicar las técnicas para análisis de circuito para encontrar esa contribución. Entonces, si tienen alguna duda de este ejercicio, pues pueden ustedes escribirme o decirme en qué minuto o en qué segundo ustedes tienen duda y yo con mucho gusto les voy a responder.